A ver, osito, ya sé lo que estás pensando. ¿Para qué quiero una máquina de escribir si en la casa ya tenemos computadoras? Pues la verdad, ni yo me imaginaba que un día iba a estar tan emocionada por encontrar una Olivetti. Lo más chistoso es que durante muchos años las máquinas de escribir me caían bastante gordas. Cuando entré a la secundaria, había que escoger un taller. Yo quería tomar encuadernación porque desde entonces me encantaban los libros, las pastas, el olor a papel, las cosas hechas a mano. Pero mi madre estaba convencidísima de que aprender mecanografía me abriría más puertas en el futuro. Y bueno, como buena madre, ganó ella. En ese momento yo estaba segurísima de que me había arruinado la vida. Imagínate, mientras mis amigas hacían otras cosas, ahí estaba yo repitiendo una y otra vez. A, S, D, F, N, L, K, J, sin ver el teclado. Y sí, la culpa de todo, según yo, era esa pobre máquina de escribir. Con los años entendí que la máquina nunca fue mi enemiga. Mi madre solo estaba intentando darme una herramienta para defenderme en la vida. Y aunque me costó aceptarlo, tenía razón. Todavía hoy escribo en la computadora sin mirar el teclado. Esa habilidad me ha acompañado en todos los trabajos que he tenido. Y todo gracias a aquellas horas de mecanografía que tanto me molestaban. Lo curioso es que la máquina que mi madre me compró era precisamente una Olivetti. Ella hizo un gran esfuerzo para conseguirla. Trabajó muchísimo y todavía encontraba tiempo para hacer trabajos de costura para completar el gasto. Con ese esfuerzo compró una máquina que yo jamás valoré como debía. Tanto insistí en que no la quería que un día decidió regalarla a otra persona. Y la vida siguió. Ahora que la Olivetti y yo estamos en casa, descubrí algo que me ha hecho reír mucho y también pensado mucho. Esta Olivetti no tiene un teclado italiano, como la mayoría de las máquinas que se usan aquí, porque estamos en Italia, ¿estás de acuerdo? Esta tiene un teclado francés, una, una Certi. En Francia y Bélgica es el teclado tradicional desde hace 100 años. Y la pregunta es, ¿cómo terminó una máquina italiana con teclado francés otra vez en Italia? No lo sé. Pero eso me dice que esta máquina ha viajado, ha cambiado de manos, ha cruzado fronteras y vivido tantas historias antes de que llegara a mí. Pero basta ya, dejemos el chisme de lado y veamos la mecánica en todo su esplendor. Hablemos un poquito de Olivetti, porque esta marca tiene una historia fascinante. No solo fabrican máquinas de escribir, querían crear objetos tan bien diseñados y tan bien pensados que diera gusto usarlo todos los días. Su fundador fue Camillo Olivetti. Empezó la empresa en 1908, pero quien realmente la transformó fue su hijo Adriano Olivetti. Él creía que una empresa debía cuidar a sus trabajadores. Por eso construyó bibliotecas, guarderías, escuelas de arte y espacios llenos de luz dentro de las fábricas.
Para él, una persona feliz hacía mejores productos. Olivetti también fue pionera en tecnología. En 1965 creó una de las primeras computadoras personales del mundo, la Programa 101. La usó incluso la NASA en algunos cálculos durante las misiones lunares. ¿Quién diría que una empresa italiana de máquinas de escribir ayudaría a abrir el camino de la informática moderna? Pero creo que ninguna historia es tan importante como la que cada una de estas máquinas guarda en silencio. Qué interesante sería saber quién escribió la última carta en esta. ¿Un estudiante? ¿Un periodista? ¿Una mamá haciendo cuentas? Nunca lo sabré. Pero mientras limpio esta Olivetti, no puedo evitar pensar en la mía. Qué curioso, uno tarda años en entender algunos regalos. Y no hablo del objeto, hablo del amor que venía escondido dentro de él. Es por eso que quiero pensar que esta Olivetti no vino conmigo solo porque me gustan las antigüedades. Prefiero creer que fue ella quien me encontró, como si de alguna manera quisiera recordarme. Ya viste, el regalo era con mucho amor. Y sí, por fin lo entendí. Y quién sabe, quizá esta máquina solo llegó para decirme que aún quedan muchas historias por contar. Me cuesta creer que todo empezó con un paseo por un mercadito. ¿Quién diría que una máquina de escribir terminaría robándose el protagonismo del día? Supongo que esa es la magia de salir sin expectativas. Nunca sabes si volverás con las manos vacías o con una historia que ni siquiera sabías que estabas buscando. Espero te haya gustado mi historia, osito. Nos vemos para el próximo paseo. Adiós, osito.